Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todos los días leyendo, dejándome a la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un resumen de una obra monumental, desde luego es el mejor, bueno, yo diría que el segundo mejor libro que he leído este año y de los mejores libros que he leído en toda mi vida como lector, que es El Conde de Montecristo. Esta obra monumental, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Como podéis ver, es una edición de finales de los años 60 del siglo XX, por lo tanto tiene ya unos cuantos años, unas 700 páginas. He visto por ahí ediciones con más páginas, así que bueno, el resumen lo voy a hacer de esta edición de 1968, creo recordar, por lo tanto es una joyita de coleccionista, ¿vale? Es una edición, se lee perfectamente, está nuevo, como podéis ver, y es un libro maravilloso, un libro estupendo, así que me ha gustado mucho. Digo que el segundo estoy preparando, porque ahora mismo estoy grabando esto, quiero recordar que estamos al 17 de diciembre de 2024, en 2-3 días seguramente voy a hacer un vídeo en el que voy a hablar de todas las mejores lecturas que he tenido este año. Nunca lo he hecho, pero creo que es bueno hacer una buena recopilación para ir sumando más vídeos a esa lista de mis tops, ¿no? ¿Vale? Donde ya sabéis que aparte de hablar de libros individuales, pues voy haciendo vídeos donde hablo de varios libros a la vez que me han gustado más, por hacer una selección. Bueno, nos vamos a esta obra maravillosa que del Conde de Montecristo, que ya sabes, por resumir, para hacer una pequeña introducción, que es un libro que trata sobre la venganza, ¿vale? O sea, Edmundo Dantes es encarcelado injustamente y cuando sale tras 14 años, un montón de años, de la cárcel, pues decide vengarse de aquellas personas que tuvieron la culpa de que él estuviera encarcelado. Por lo tanto, está lleno de aventuras, de honor, bueno, y tiene un final apoteósico. Bueno, nos vamos a la primera parte, ya no me enrollo más. Estamos en Marsella en febrero de 1815. Estamos en el puerto y un chico le dice al señor Morrel, que el señor Morrel era el dueño de un barco, ¿vale? Era un tío pudiente, un tipo pudiente. Bueno, pues le dice un chico que el capitán del barco, Leclerc, había muerto. El chaval era un marino y es Edmundo Dantes, que es el protagonista fundamental de la novela. Edmundo Dantes. Y él está muy triste, pero es ley de vida que los viejos den paso a los jóvenes, le dice Morrel, le dice el dueño del barco. El barco en el que estaba avanzaba y Dantes, pues evidentemente estaba dentro de la tripulación. Y Morrel le tiene mucho cariño porque Dantes era un chico muy trabajador y que pues seguramente iba a heredar el puesto de capitán. También estaba un tipo siniestro llamado señor Danglars, que era odiado por sus subalternos y era un tipo que le hacía mucho la pelota a los jefes, ¿vale? Danglars debía hablar con Morrel de una carga que llevaba en el barco. Ya estaba él un poco así como conspirando. Como decía, Danglars culpa a Dantes porque por lo visto el barco se paró en la isla de Elba sin motivo. Ya sabéis que Napoleón estaba ahí prisionero en la isla de Elba y entonces pues según Danglars se habían parado sin motivo. Entonces deja ahí entrever que Edmundo Dantes a lo mejor estaba conspirando con el capitán, ¿vale? Con la muerte del capitán, Danglars, Dantes debía coger el mando. Se habían detenido en la isla de Elba siguiendo la orden del capitán y tenía Dantes un papel, digamos, algo que tenía que llevar para dárselo a una persona y no sabemos bien esa carta qué es lo que es, por ahora, luego lo veremos. Pero bueno, Dantes se verá con su padre y con su novia, que su novia se llama Mercedes. Para Morrel, Dantes debe ser el capitán del bergantín, como os decía, pero Danglars no está muy de acuerdo. El padre de Dantes era pobre y al llegar el hijo, bueno, le dio dinero y le dice que como iba a ser capitán, pues iba a ganar mucho más dinero y eso permitiría a la familia vivir mejor. Pues solo vivía, la madre había fallecido hace tiempo y solo vivía con su padre y entonces, bueno, pues tendría dinero para que el padre viviera mejor y también para poder casarse. El padre, por lo visto, tuvo que pagar una deuda al vecino y el vecino, que es otro tipo siniestro, se llama Caderousse, ¿vale? Que luego apareció un tipo civilino y le dijo al mundo que
cómo era posible, cómo había decidido no ir a comer con Morrel. Ya estaba mal metiendo, ¿vale? O sea, Dantes decide ir a ver a su padre y entonces dice el vecino que cómo es posible que no hubiera ido con el jefe a comer. También que Mercedes deja entrever que Mercedes tiene muchos pretendientes. O sea, tú sabrás, Edmundo, pero tu novia tiene muchos pretendientes por aquí. Bueno, un tipo malo, está mal metiendo, ¿vale? Y este vecino entendemos que es aliado de Danglars, puesto que no le gustaba Dantes. A Danglars tampoco le gustaba Dantes y el vecino tampoco le gustaba Dantes, no sabemos por qué. El vecino realmente no tenía un motivo, como vamos a ver posteriormente, para traicionar a Dantes. Según el vecino, un tipo pretendía Mercedes, por lo que Dantes se llevaría un disgusto. Danglars quería evitar también, paralelamente, que fuera capitán. Bueno, aquí ya estamos viendo motivos para la conspiración. Fernando, el otro tipo de la conspiración contra Dantes, que ya tenemos al vecino, a Danglars, y ahora está Fernando, que es primo de Mercedes, y que evidentemente ama a Mercedes y quiere que se case con él, pero Mercedes ama a Edmundo. Y en esto, pues que se lo dice, Mercedes le dice eso a Fernando y Fernando sale de la casa de Mercedes enfadado. Y lo paran Danglars y Caderousse. Y le calentaron la cabeza diciendo que Mercedes iba a casar con Edmundo, no capitán, está hecho un desgraciado. Total, que le calentaron la cabeza. Y entonces estaban los tres ya preparando algo. Luego Edmundo y Mercedes pasean y se encuentran a los tres. Le dice Edmundo a Danglars que se iba a París. Así que Danglars piensa que irá a París a darle esa carta que os comentaba al principio a alguien que le dio el capitán. O sea, el capitán del barco le había dado a Dantes una carta que en París se la debía dar a alguien importante. Bueno, Danglars empieza la intriga, ¿vale? Mercedes le había dicho a Fernando que se mataría si moría Edmundo. Pero Danglars, están los tres, me parece, quiero recordar, en un bar, ¿vale? Están los tres tomando algo. Y Danglars deja caer que si Dantes cae preso, pues Mercedes quedaría libre si Fernando podría casarse. Entonces Danglars le dice a Fernando que si alguien denunciaba a Dantes anónimamente de ser agente del bonapartismo, lo meterían preso. Pero Fernando dijo que se calentó y dijo que él mismo lo denunció. Ahí se calentó. El vecino, por lo visto, estaba ahí borracho. Pero bueno, al final los tres estaban conspirando. Aunque estos dos tienen más la culpa, tanto Fernando como Danglars. Sobre todo Danglars, que calienta el tema para escribir ese anónimo. En esto, que el anónimo llega a la policía, a las autoridades, y detienen a Edmundo en un banquete, que él estaba en un banquete para anunciar su boda con Mercedes, y lo detiene. La conspiración de Danglars sirvió, pues Fernando había enviado la carta acusatoria. En esto que Morrel intentó mediar para que dejasen al chico libre, ¿no? Tendría 18 y 19 años. Pero Villefort, ¿vale? Villefort se escribe, procurador del rey, era reacio. Pero Edmundo solo tenía, como os decía, 19 años y decía no interesarse por la política. Él le daba igual, simplemente era un mandado. Y Villefort en esa reunión empezó a simpatizar con él. Entonces le explica que su anterior capitán le hizo entrega de una carta al mariscal. Y este le dio otra carta que él debería llevar a París, ¿vale? Y Villefort le pide la carta, ¿vale? Entonces, se la habían llevado porque habían registrado la casa de Dantes y Villefort lee la carta. Y se asombra porque, por lo visto, el destinatario se llamaba Noirtier, y era padre de Villefort. Y por lo visto, el padre estaba metido en conspiraciones. Y eso podría obstaculizar la carrera de Villefort. Noirtier creo que se llamaba, ¿vale? Porque lo tengo aquí apuntado, pero creo que está mal. Noirtier, luego lo pondré aquí bien, por si me estoy equivocando. Y entonces dice el hijo, aquí la carta, como le lleve la carta a este tío, pues se va a descubrir que soy hijo de un conspirador y yo tengo una ambición, así que quema la carta, ¿vale? Engaña a Dante, le dice que la carta no tiene importancia, que la va a quemar, no sé qué, y dice, mira, te voy a detener, ¿vale? No digas nada de la carta, pero te voy a detener poco tiempo. Y a poco tiempo seguro que sale. Así, bueno, pues cogen a Dantes, se lo llevan al castillo de If, que es una temible prisión aislada, y en este tiempo, pues el padre de Edmundo fallece, Mercedes está llena de pena, y Danglars se convierte en capitán y Villefort se va a París, mientras Edmundo está encarcelado. Ahí se reúne con el rey, que es Luis XVIII, y se inventa una conspiración dirigida por Edmundo, Villefort.
el rey sabía que el padre de Villefort era un girondino, pero Villefort era ambicioso y era capaz de vender a su padre si hacía falta. O sea, entonces dice el rey, bueno, este no me va a traicionar porque si yo le doy poder, le doy poder, pues este tío vende a quien sea. Y al rey le dicen que el usurpador Napoleón estaba en Francia. Por lo visto se había visto un tipo salir de una casa de un general y sospechaban que podía ser asesinado. La descripción del hombre, ¿vale? Se va contando esto. La descripción del hombre coincidía con la del padre de Villefort, que a pesar del intento de su hijo para evitarlo, termina viendo a Villefort en una posada, ¿vale? Entonces se entera de que, por lo visto, se habían cargado a un militar y el tipo que había salido y que se podía sospechar de que había matado a este militar era un conspirador, y ese conspirador podría ser el padre de Villefort. Bueno, el avance de Bonaparte era imparable. En esto que volvemos con Dantes, y lleva 17 meses encerrado y pide que se le juzgue. O me fusiláis o me dejáis libre porque yo no sé por qué estoy aquí, si yo soy inocente. El inspector habla con él y, bueno, le da pena al hombre, Dantes, pero al final nada. No, sigue, va pasando el tiempo. Pero por lo visto, y esto es importante, Dantes tenía cerca de donde él vivía, o sea, en la celda, cerca de su celda, un abate, ¿vale? El abate Feria, que también estaba preso. Y este tipo era un tipo ingenioso, un tipo con idioma muy culto, ofrecía un tesoro al inspector y al gobierno si lo liberaban, pero lo tomaban por loco. Y cuando el inspector vio el expediente de Dantes, leyó que era bonapartista, acérrimo y golpista, entonces decidió no hacer nada por él. Bueno, estos estaban en dos celdas. La celda del mundo era la 34 y la del abate era la 27. Ya habían pasado 4 años y una noche escuchó unos golpes de otro preso, como si intentara escapar, como si alguien estuviera ahí como cavando un túnel. Y Dantes intentaba escarbar también para acercarse al otro preso. Pasaban las noches y Dantes llevaba preso desde el 28 de febrero de 1815. Y el abate, el que también escapaba, llevaba preso desde 1811. Como decía, estaba en la celda 27, pero por lo visto había errado el cálculo y en vez de salir había llegado a la celda de Edmund. Se hacen amigos, inician conversaciones y empiezan a hablar, ¿vale? El abate tenía, como os comentaba, una de esa cultura, sabía varios idiomas, estaba escribiendo en camisetas con Espina y Hollín y algo de sangre un tratado político. Total, era un erudito, ¿vale? Y Edmundo lo acompaña en su celda, se hacen amigos, ¿eh? Y charlando, el abate y Dantes llegan a la conclusión de que la carta acusatoria la había escrito Danglars, aunque la enviara Fernando supuestamente. O sea, Danglars era el que estaba detrás. Y el abate también sabe que Villefort es hijo de Noirtier. El abate empezó a enseñar a Dantes filosofía, historia, idiomas y pensaron en fugarse. Empezaron a planificar una fuga. Y el abate le dice a Dantes dónde está su tesoro, escondido en la isla de Montecristo. ¿Acordás? El conde de Montecristo. Bueno, pues está escondido su tesoro, supuestamente, en la isla de Montecristo. Si salían la mitad, pues si salían los dos, la mitad del tesoro es tuyo, decía, ¿no? Dantes, el mundo, la mitad del tesoro es tuyo. Y si yo muero, si el abate moría, pues todo era para Dantes. Bueno, en esto que el abate muere. Fue amortajado y Dantes cambió el cadáver y se hizo pasar por el abate. Luego los sepultureros cogen y lo tiran al mar. Bueno, no sabemos cómo se salva. Dantes fue rescatado por unos contrabandistas y demostró ser un buen marino y evidentemente era su profesión. Y cuando los otros vieron trabajar, hostia, este tío un crack, este tío un máquina. Bueno, pues fue admitido a la tripulación. Estamos ya en el año 1829, 14 años estuvo preso, Edmundo Dantes. Y empezó a pensar ya que yo me voy a vengar de Danglars, de Fernando y de Villefort. A los 2 meses el patrón le propuso un negocio a Dantes. Tenían que esconder una mercancía ilegal en la isla de Montecristo y aquí se le abrieron los ojos a Dantes porque dice, ostras, pues así puedo buscar el tesoro, a ver si es verdad lo que el abate me había dicho, ¿no? Dantes fingió caerse una vez que estaba en la isla de Montecristo, finge caerse para que sus compañeros lo dejaran herido recuperándose en la isla y una vez solo buscó el tesoro. Así que Dantes, tras mucho esfuerzo, encuentra un tesoro en un cofre. Estaba lleno de diamantes. A los 6 días llegan los compañeros que habían prometido recogerlo y Dantes se había llenado los bolsillos de diamantes. Le dio un buen dinero a Jacobo, que era un compañero, para que fuera a Marsella a saber de su padrín de Mercedes. Le explicó que era rico. ¿Vale? Mira, yo soy rico.
y yo soy marino por gusto. Y una vez que ya gestiona esto, Dantes se va a Génova y compra un barco, un yate, y pidió que le hicieran un compartimento secreto en su camarote. Y ahí pues iba a guardar todo el tesoro. Se pone a viajar solo, compró un pasaporte inglés, se enteró de la muerte de su padre y de la desaparición de Mercedes. Mercedes había desaparecido, ¿vale? No sabíamos dónde está. Aunque ya os podéis imaginar que se casó con Fernando, ¿vale? Dantes compró la casa de su antiguo vecino y se enteró de que su antiguo vecino había puesto una posada. Por lo tanto, Dantes se hace pasar por un abate y se va a la posada a hablar con Caderousse, con el antiguo vecino. Y bueno, le dice que Dantes se había muerto. Y entonces el vecino, que había trabajado de sastre, pues parece abrumarse y parece estar entristecido. Dantes, pasándose, pues ya sabéis, por el abate, le dijo que Edmundo, ¿vale? Dantes, haciéndose pasar por el abate, le dijo, mira, Edmundo me ha dado un diamante para vosotros. Te lo enseña y lo único que tengo que encontrar a 4 amigos, que Edmundo me dijo que tenía 4 amigos, que eran Danglars, Fernando, Mercedes y Caderousse, que eres tú mismo, y repartir el dinero. Así que Caderousse dijo que el padre de Dantes había muerto de hambre y al final, por codicia, el antiguo vecino, ante las preguntas de Dantes, reconoce que lo habían traicionado. O sea, como le está ofreciendo el diamante porque le dé información y al final pues el vecino lo cuenta todo. Le cuenta que Fernando y Danglars traicionaron a Edmundo por amor uno y por ambición el otro y el vecino reconoce que fue testigo de lo de la carta, que no estaba de acuerdo, que él estaba borracho, esto es cierto, él estaba muy borracho, prácticamente no participó, aunque estaba por ahí, y que llegó Danglars y le obligó a no decir nada. Danglars le dijo a Caderousse que no dijera nada. Y dice estar arrepentido. También le dice que Morrel, acordaos, Morrel, el dueño del barco, intentó ayudar al padre de Dantes, pero que ahora estaban en la miseria, Morrel estaba arruinado. Así que Danglars y Fernando son ricos, y Mercedes se había casado con Fernando y tuvieron un hijo llamado Alberto. Y no sabe nada de Villefort, que es el otro tipo, el otro traidor. Edmundo coge y le da el diamante al vecino, y bueno, la mujer de Caderousse sospechaba que pudiera ser falso, pero bueno, ya lo comprobaré. Dantes consultó paralelamente, ¿vale?, los archivos de la cárcel pasándose por súbdito inglés y empezó a trazar su plan de venganza. Bueno, damos un salto, estamos en 1838. Estamos en 1838, ¿vale? Entonces un barco lleno de marinos llega a la isla de Montecristo para cazar y allí estaban unos cuantos contrabandistas. Por lo visto residía en la isla un tipo acaudalado, le dijeron. Es un millonario que viaja por placer, le dijeron a los parisinos. 2 de los marinos eran acaudalados parisinos, ¿vale? O sea, eran unos cuantos marinos, pero 2 de los que estaban en ese barco eran 2 parisinos a los cuales le iban bien las cosas. Este tipo acaudalado, este rico que vivía en la isla, bueno, se hacía llamar Sinbad el marino y tiene un palacio subterráneo. Entonces llevaron a los tipos con los ojos vendados y vieron a Sinbad. Y Sinbad llevaba una vida, ya os podéis imaginar quién era Sinbad, ¿vale? Una vida errante, tenía gente trabajando para él. Y uno de los franceses se llamaba Franz. Damos otro salto, ¿vale? Ahora mismo Franz está en Roma con su amigo Alberto. Acordado, Alberto era el hijo de Fernando y Mercedes. Y en el teatro vieron a la condesa de G. Y en el palacio con la condesa, Franz vio a Dantes, un hombre muy pálido, y entonces dice, ostras, pero si este es Sinbad, ¿vale? Y la condesa se perturbó al ver a Franz, a este tipo, a este conde, ¿vale? Que ya se hace pasar por conde de Montecristo. Todos sabemos que es Edmundo Dantes, pero ahí nadie sabía que era Edmundo Dantes, ¿vale? Ese hombre, que Franz había visto en la isla de Montecristo, se hacía llamar como os digo, conde de Montecristo. Tanto Alberto como Franz fueron invitados a la casa del conde de Montecristo. Así que el conde invitó también a Franz y Alberto a presenciar una ejecución. Franz se desmaya, pero el conde pareció disfrutar de lo que veía. Por cierto, miraba con atención a Alberto. Vio a Alberto y lo miraba con mucha atención. Aquí ya nos está explicando un poco de qué va el tema. A la condesa de G, como os decía, no le gustaba el conde de Montecristo. Y esa noche Alberto había quedado con una misteriosa dama que le escribió una carta. Alberto había desaparecido, pero supuestamente le mandó una carta a Franz. Le pedía dinero. Daba la sensación de haber sido secuestrado. Como no tenía suficiente, Franz pide ayuda al conde de Montecristo. Resulta que el conde salvó la vida de un delincuente que quizás sea secuaz del que ha secuestrado a Alberto. Deciden reunirse con el jefe de la banda para intentar liberar a Alberto.
Vampa, que es el que secuestró, el que había secuestrado a Alberto, al recibir al conde y enterarse de todo, se enfadó con sus hombres y había jurado lealtad al conde y respeto. Así que Alberto era vizconde de Morcef y ofrece sus servicios al conde de Montecristo. Su padre, que es Fernando, es rico y poderoso. El conde, no sabemos si este secuestro es real o fue perpetrado, organizado por el conde, ¿vale? Porque casi todo lo que pasa son estrategias del conde de Montecristo para ir construyendo su venganza, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que nada es coincidencia. Todo está organizado por el conde de Montecristo. El conde de Montecristo pide ir a París porque no la conoce y ser presentado en sociedad. Así que quedan en casa de Alberto en unos 3 meses, pero al irse el conde, Franz le dice a Alberto, oye, mira, yo no me fío mucho del conde. Parece un tipo terrible. Te vas a arrepentir de la cita. Pero para Alberto el conde de Montecristo era un filántropo. El conde se declara egoísta, solo actúa según sus intereses. De eso habla en casa de Alberto en París, aunque Alberto lo considera filántropo. En casa está Morrel también, ¿vale? El hijo de Morrel. Porque el padre no, el hijo de Morrel, ¿vale? Alberto se va a casar con Eugenia Danglars porque su padre es varón, se ha hecho varón, y el conde tenía un mayordomo y también tenía una esclava griega que es un personaje fundamental. Alberto le presenta el conde a su padre y Alberto dice venir de una gran familia. Fernando fue subiendo gracias al ejército, arrimándose al bando ganador. El conde dice ser italiano, habla maravillas de Fernando y este está abrumado, ahora es político. Llega Mercedes, está pálida, le presentan al conde, le está agradecida por salvar a su hijo. Cuando el conde se va, Alberto le cuenta que el conde compró la isla de Montecristo y fundó algo así como un reino. Alberto describe así al conde. Os voy a leer la página 278. No lo sabría decir ciertamente. He visto tantas cosas extrañas en él que si queréis que os diga lo que pienso, os diría que lo calificaría como un personaje byroniano, a quien la desgracia ha puesto una impronta fatal. Se diría que es algún Manfredo, algún Werther, uno de esos hombres desheredados que, a fuerza de ingenio aventurero, se colocan por encima de la sociedad. Es un tío interesantísimo, ¿vale? El conde de Montecristo, un tío súper interesante. Mercedes está preocupada. Le pide prudencia a su hijo, pero Alberto considera que el conde de Montecristo causa impresión allá donde va, por lo tanto hay que acercarse a él. Montecristo se reúne con Danglars. Este era banquero. Montecristo había pedido un crédito ilimitado en el banco de Danglars. Otros bancos estaban dispuestos a dárselo y Montecristo enseña 1.000.000 de francos. Danglars le dará ese crédito. Para empezar, pedirá 6 millones, es mucho dinero. El conde de Montecristo conoce a la baronesa de Danglars. También conocía a Eloísa de Villefort, que salvó la vida. O sea, Eloísa de Villefort se salvó gracias al conde de Montecristo. Por lo visto, unos caballos desbocados estuvieron a punto de matar a Eloísa y el conde de Montecristo la salva, que supuestamente había planificado esto también, ¿vale? Montecristo ya tenía la admiración de toda la aristocracia parisina. La griega, que era esclava, que os comentaba antes, aunque ahora es libre según en Francia, y el conde de Montecristo dice que es libre, bueno, pues se llama Aide. Y decía amar al conde, aunque este le dijo que podía irse cuando quisiera. Montecristo se ve con los hijos de Morrel, ¿vale? Estos estaban muy agradecidos porque un anónimo le había enviado un diamante. Y Morrel padre, en el lecho de muerte, dijo que era un milagro y que tenía que ser Dantes, que ese diamante se lo había tenido que mandar Edmundo Dantes. Seguro, él estaba convencido antes de morirse. Así que Montecristo, cuando escucha esto, pues se emociona y salió precipitadamente. Fernando, el conde de Morcef, no sé si lo compró, el mismo se llamaba conde de Morcef, ¿vale? Había vendido al padre de Aide, de la chica griega, por dinero, ¿vale? Porque el padre era un gobernador local y luego contaré más esto, ¿vale? Esta trama. Alberto fue a ver al conde con Luciano de Bray, una especie de asesor de sus padres, ¿vale? Un asesor fiscal o algo así, ¿vale? Pero Alberto parece no querer casarse. Por lo visto, Alberto tenía que casarse con la hija de Danglars, pero no quería. Mercedes es muy reacia a esa boda. Pide prudencia. Además, la baronesa suele invertir de forma arriesgada. El conde le dice a Luciano que debe asustarle un poco a la baronesa, soltar un bulo para que perdiera algo de dinero. Valentina de Villefort se ve con Maximiliano, o sea, la hija de Villefort, ¿vale? Valentina.
Se ve con Maximiliano Morrel. Ha visto a Eugenia de Danglars, que no quiere casarse con Alberto. Y ella tampoco, Valentina, quiere casarse con Epinay, con Franz, porque Franz se llama Franz Epinay, acordado del tipo que fue a la isla y conoció. Vale, pues en realidad Valentina se quiere casar con Maximiliano Morrel. Aquí tenemos varias tramas, no solo la venganza del conde, sino amoríos, ya sabéis, ¿no? Las novelas del siglo XIX como son. Bueno, pues la madre de Valentina no quiere que se case. Y es que resulta que tiene un hermanastro, porque Valentina tiene un hermanastro que se llama Eduardo. Si Valentina se casa, Eduardo no tendría nada de dinero que pertenece a Valentina. Y sin embargo, si se mete en un convento, sí. Valentina se llevaba muy bien con su abuelo, con Noirtier, que quería verla casada. Pero Noirtier era medio cadáver, le había dado una apoplejía. Pero este padre de Villefort estaba enemistado con el padre de Franz. Y Noirtier le dio a entender a Valentina que no le gustaba Franz. Pidió un notario y dejaba toda la herencia a Valentina si no se casaba, ¿vale? Hay que decir que Franz Epinay es varón. Bueno, el conde de Montecristo había pagado a un chico del telégrafo para que enviara un mensaje al Ministerio del Interior. Debray, al recibir el mensaje, fue a casa del barón Danglars. Danglars debía vender empréstito español porque supuestamente don Carlos se había escapado de donde estaba y había entrado en España. Pero la noticia era falsa y Danglars perdió 1 millón. Nos vamos ya a la segunda parte, ¿vale? En un banquete pasa lo siguiente, página 375. Os leo. Montecristo había descubierto por medio de Bertuccio que Villefort había tenido amores clandestinos con la actual baronesa Danglars. Habían tenido un hijo y Villefort había intentado deshacerse de él. Bertuccio había querido dar muerte a Villefort, pero este se había salvado milagrosamente. Ahora, al ver a la baronesa y al procurador del rey, el mayordomo de Montecristo había creído ver no personas vivas, sino fantasmas. Bueno, el conde dice que en el jardín de esa casa había un cofre con restos de un niño recién nacido y Villefort y su antiguo amante palidecieron. La baronesa Danglars habían tenido una affair, habían tenido un hijo, había enterrado supuestamente Villefort había supuestamente enterrado a su hijo. Supuestamente lo había enterrado, ¿vale? Entonces, claro, cuando el conde dijo esto, pues se asustó mucho. La baronesa de Danglars era amante de Debray. De Danglars a su mujer, que como cada vez que gana dinero le da una parte, ahora que lo ha perdido debe reembolsar el mismo porcentaje. Si le estaba dando dinero a Debray, este debía pagar. Danglars lo sabía todo, nada escapaba de su astucia. Danglars le dice a Montecristo que ha perdido casi 2 millones de francos. También le dice que Fernando no es conde y no se llama Morcerf, sino Fernando Mondego. Fernando está relacionado con un desastre en Ali Tebeli, el que pasó algo con Ali Bajá, padre de la griega que acompañaba al conde de Montecristo. Villefort le dijo a la señora Danglars que el hijo de ambos había sido enterrado, pero que él fue atacado por un tipo. Cuando volvió al árbol, o sea, él fue a enterrarlo. Un tipo le atacó a Villefort. Y cuando salió corriendo, y cuando volvió a ver si estaba el niño enterrado, el baúl con el niño no estaba. Entonces, a lo mejor podía seguir vivo. Lo que no se explica es cómo Montecristo conocía el secreto. Eso es lo que él no... o cómo dio a entender eso, ¿vale? Porque si realmente... ¿Cómo sabía eso? Villefort va a investigar quién es realmente el conde de Montecristo. En una cena, Montecristo habla con Mercedes. Estando en su casa, en la cena del conde de Morcerf, Montecristo no toma absolutamente nada. El abuelo de Valentina le dijo a Morrel que le ayudaría con su nieta. Y la señora de Saint-Méran, que es abuela de Valentina, había fallecido envenenada, aunque dice que de una apoplejía. Según el señor de Villefort, la Saint-Méran quería que se casara ya Valentina, así que se lo dijo a Franz. La señora de Villefort es madrastra, como decía, de Valentina. Franz pide que Alberto de Morcerf y Raúl de Chateau Renaud estén presentes en el momento de firmar el contrato, ¿vale? Pero cuando se iban a casar ante notario, Noirtier, ¿vale? Si lo he dicho mal, Noirtier, pidió ver a Franz. Villefort intentó evitarlo, pero no pudo. Noirtier hizo que Franz leyera unos documentos en el que se hablaban del asesinato del padre de Franz. Por lo visto, el padre de Franz era general y estuvo en una reunión con conspiradores, pero el padre de Franz no quiso participar en la conspiración, pero había jurado no decir nada. El 5 de febrero de 1815, el presidente del comité de conspiradores caminaba a casa con 2 personas más y el general, y ante los insultos del último, el general empezó a insultar a los conspiradores, pues uno de los tipos de los conspiradores reta a un duelo al general. Por lo tanto, el general muere no en una emboscada, como se decía, sino en un duelo.
firman ese documento tres tipos, ¿vale? Bueno, pues el presidente de los conspiradores, el que había matado al padre de Franz, había sido Noirtier, el abuelo de Valentina, ¿vale? El padre de Villefort. Franz cayó preso del dolor. Montecristo le presenta a la esclava a Alberto. Antes le había pedido a Alberto que no hable de su padre y a la griega le pide que no hable del traidor que mató a su padre, ¿vale? Para que no se supiera la verdad. Franz evidentemente no se iba a casar con Valentina. Esta habló con Morrel. Fernando le pide a Danglars la mano de su hija, pero Danglars dice que no, a pesar de la promesa realizada hace años. Alberto, el vizconde, le dice a Montecristo que se va a batir en duelo con honor. Se dice batir con Beauchamp, que es un periodista. Porque por lo visto este periodista había escrito algo de su padre. El artículo culpaba a un oficial llamado Fernando de entregar a los turcos una ciudad. Ese oficial tenía la confianza del visir, que era el padre de la griega, y el conde quiere quitarle la gana. ¿Vale? Montecristo le dice que investigue. No, primero investiga, Alberto, porque quizá la griega sabe algo de lo que le había pasado a tu padre. Tú investiga a ver lo que pasa, o si no, habla con el periodista y a ver qué te dice. Bueno, pues va a hablar con el periodista y Montecristo no se quería mezclar en nada de esto. Bueno, pues Beauchamp dice que él no había escrito la noticia, pero la va a investigar y solo se va a retractar si es falsa. Le dice, mira Alberto, tú me puedes intentar matar, pegar, yo solo me voy a retractar si una vez que yo investigo esta noticia de que supuestamente tu padre es un traidor, pues si yo veo que es falsa me retracto, pero si no, no puedo hacer nada. Por lo tanto, en 3 semanas, dame 3 semanas y o retiro las noticias o tenemos un duelo, ¿vale? No pasa nada. Mientras tanto, intentaron envenenar a Noirtier. El criado muere envenenado tras beber una limonada. Los suegros también de Villefort murieron según el médico que llegó, seguramente envenenado. Alguien estaba envenenando a la familia, ¿vale? De Villefort. El médico sospecha de que Valentina es la envenenadora, pero Villefort no lo creía. Todos los criados se fueron de casa de Villefort y el doctor juró no volver a esa casa. Bueno, Danglars casaría a su hija con el hijo del señor Cavalcanti. Beauchamp le dice a Alberto que es cierto que su padre había traicionado a aquel visir. Mira, yo lo he verificado. Pero Beauchamp le da las pruebas. Si Alberto quiere, nadie sabrá nada. Alberto se pone a llorar. ¿Quién habrá escrito esa noticia, esa nota? ¿Vale? Y Beauchamp no dice nada. Se van a ver a Montecristo. Alberto y Montecristo se van a ir de viaje. Y Alberto recibe una carta con el recorte de periódico. Al final se revela que su padre es un traidor. Morcerf, Fernando, era miembro de la Cámara de los Pares. Allí se le iba a juzgar, analizando la documentación que Morcerf ofrecería para exculparse. Pero se presentó un testigo. O sea, todo se revela que Fernando era un traidor, lo van a juzgar, Fernando presenta las pruebas, pero llega un testigo, y el testigo es la griega. Entonces la chica griega pues, lo cuenta todo. Al final, Fernando fue condenado. Beauchamp, el periodista, le dice a Alberto que él que había denunciado en el periódico era Danglars, y Alberto juró vengarse. Bueno, Danglars le dice a Alberto que Montecristo le había recomendado informarse sobre Fernando. Le dice, mira, Alberto, yo no iba a decir nada, pero Montecristo, el conde, me había dicho que me informase sobre tu padre, así que Alberto se dio cuenta de que era Montecristo el que estaba moviendo los hilos y detrás de todo. En esto que se enfadan, se pelean y Montecristo reta a Alberto a un duelo al día siguiente. ¿Vale? Los hermanos Morrel, los hijos de su antiguo jefe, iban a ser los testigos. Bueno, en esto que Mercedes, la madre de Alberto, fue a ver, el antiguo amor del mundo, fue a ver a Montecristo y lo llamó Edmundo. Lo había conocido. ¿Vale? Lo llama Edmundo porque lo había conocido. Y le suplica, por favor, que no se bata con el hijo. Montecristo le cuenta la traición de Fernando, su paso por la cárcel, etc. Lloró Mercedes y Montecristo le dijo que él iba a morir en vez de su hijo. En el duelo. Mira, no te preocupes, que yo soy el que va a morir y todo resuelve. Pero Mercedes le contó todo a Alberto, la traición de Fernando Edmundo, y Alberto rehúsa el desafío y quiso hacer de nuevo amigo de Montecristo. Alberto y su madre deciden marcharse de casa. Montecristo, que se entera, escribe una carta a Alberto diciéndole dónde puede encontrar en Marsella un dinero para su madre. Fernando fue a enfrentarse con Montecristo, quería batirse en duelo, pero le pregunta su nombre. Cuando se entera de que era Edmundo, vuelve a su casa y se pega un tiro. Valentina, ya estamos terminando, Valentina también se desmaya tras beber un vaso de agua. Y Maximiliano Morrel
lo recuerdo, el hijo de Morrel, patrón del mundo, fue a avisar a Montecristo de lo que había pasado en casa de Valentina. Decía amarla, pero Montecristo dijo que amaba a la hija de una raza maldita. Noirtier había estado preparando un poco de veneno para que Valentina se acostumbrara y no muriera por si alguien intentaba envenenarla. O sea, no sabía quién estaba intentando envenenarla, pero el abuelo trataba de ayudar a la nieta. Eugenia dice a su padre, Danglars, que no quiere casarse, quiere vivir sola. Y eso no le gusta al padre. Quiere que se case con Cavalcanti, porque tiene una serie de operaciones financieras pendientes que dependen de ese casamiento. Está arruinado. La dote de la boda permitiría a Danglars tener más crédito. Pero Eugenia se casaría a cambio de algo que no dice, aunque ella quiere libertad solo. Cavalcanti habla con Montecristo para decirle lo de la boda. Pero en el momento de casarse, la policía llega y detiene a Cavalcanti. Se le acusaba de ser un presidiario escapado que había matado a su compañero de prisión. Cavalcanti se llamaba en realidad Benedetti y había sido arrestado. Montecristo visita de noche a Valentina y dice que lleva días vigilando y protegiéndola. Sabe quién es el asesino. Si se hace la dormida, verá quién es. Escucha ruido. Él se esconde. La envenenadora era su madrastra, la señora de Villefort, y todo era para su hijo. Quería matarla para que su hijo heredara todo. Bueno, total. Montecristo le había dado una pastilla a Valentina que pareció matarla, a pesar de que su madrastra era la que daba el veneno. Y Morrel entró y juró vengarse. Villefort pidió 3 días para investigar quién podría ser el asesino. La hija de Danglars se había ido, ¿vale? Y Montecristo pide su dinero. Danglars piensa en marcharse. Está arruinado. Morrel quería quitarse la vida tras la muerte de Valentina, pero Montecristo se lo impide. Parece que la chica había muerto, tal y cual, pero había desaparecido, ¿vale? O sea, habían hecho como que la enterraban, que lo recordaba, ¿vale? Y le dice Montecristo, mira, espérate, Morrel, porque si en un tiempo, le daban un mes, sigues pensando lo mismo, sigues con dolor por la muerte de Valentina, yo te dejo que te quites la vida, ¿vale? Pero espérate un mes. Os leo la página 641, ya sé que estamos terminando. La empresa que se había impuesto el conde de Montecristo estaba tocando su fin. Todos sus enemigos, los que habían contribuido a su desgracia, estaban marcados ahora ellos por el signo de la desdicha. Morcerf se había quitado la vida. En la casa de Villefort imperaban el terror y la muerte. Danglars estaba arruinado y había tenido que huir de Francia. ¿Vale? Fíjate el panorama. Bueno, la baronesa Danglars se queda sola, pero tiene dinero ahorrado. Villefort sabía que la envenenadora era su esposa. Le dijo que iba a acusarla, pero prefería que tomara su veneno antes que verla muerta en el cadalso. Benedetti, en el juicio, dijo ser hijo del juez Villefort. ¿Os acordáis que no la había intentado enterrar? Alguien la atacó, luego volvió y no encontraban el baúl con el niño. Total, que el niño vivía y era este tipo. Benedetti contó la historia de su abandono y cómo se había criado. Villefort reconoce todo y se pone en manos de la justicia. Cuando Villefort llega a casa buscando a su mujer, pues ella ya había tomado el veneno junto a su hijo, junto a Eduardo. Luego aparece Montecristo y le dice a Villefort que es el mundo dantés. Su venganza se cierra. Villefort se vuelve loco, Mercedes vuelve a Marsella y Alberto se mete en el ejército. Montecristo perdona y salva la vida de Danglars, secuestrado por unos ladrones. Valentina estaba viva, ¿vale? Le había dado una especie de droga, pero bueno, para dormirla y que pareciera que estaba muerta, pero estaba viva. Y se ve con Morrel. Montecristo le dará fortuna a la griega Aide y libertad. Entonces Morrel le pregunta a Valentina lo siguiente, os leo la página ya al final, la última página, la 671. Morrel se enjugó una lágrima y dijo a Valentina: ¿acaso podamos volver a verle algún día? O sea, volver a ver al conde de Montecristo. Y le responde Valentina: recordadlo, dijo Valentina. Acaba de decirnos que la sabiduría humana se encierra en estas 2 palabras: confiar y esperar, Confiar y esperar. Aquí la sabiduría humana se encierra en estas 2 palabras: confiar y esperar. Así que hasta aquí el Conde de Montecristo. Me ha salido un vídeo muy largo, pero me encanta esta trama y me gusta que este canal y compartir con vosotros toda esta maravillosa trama de uno de los mejores libros que he leído. Hay honor, hay traición, hay intriga, hay suspense, hay avaricia, ambición, amor, perdón. Hay perdón también, ¿vale? Hay honestidad
y hay sobre todo un personaje maravilloso de la historia de la literatura universal, que es el Conde de Montecristo. Bueno, si lo habéis leído, por favor me lo ponéis en comentarios. Pido perdón por este vídeo tan largo. Espero que haya gente que lo lea, que lo esté viendo hasta el final. Si lo habéis visto hasta el final, por favor me lo ponéis en comentarios. Si os ha gustado este vídeo, me viene genial que le deis un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y nada, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, porque le dais un impulso a este proyecto que llevamos ya unos cuantos años, llevo unos cuantos años aquí, bueno, pues a pico y pala, porque me encanta compartir mis lecturas con vosotros. Y nada, pues muchísimas gracias como siempre y os veo en el próximo vídeo.